Comentario de la lección de la escuela sabática. Bienvenidos. Todopoderoso, Pantocrátor. La idea de que Dios es todopoderoso se expresa a lo largo de toda la Escritura. En Lucas 1:37 se afirma: porque para Dios nada es imposible. Una declaración que resalta la soberanía absoluta del Creador. Mateo 19:26 refuerza este concepto al declarar: para Dios todo es posible. Estos versos se sitúan en el contexto del anuncio del nacimiento milagroso de Juan el Bautista y la incredulidad de las multitudes ante la promesa divina, respectivamente. Por otro lado, 2 de Timoteo 2:13 nos recuerda que Dios no puede negarse a sí mismo, remarcando la inmutabilidad del carácter de Dios. En conjunto, estos pasajes nos invitan a confiar en la potencia de Dios, a pesar de que el mal y el sufrimiento son realidades presentes en nuestro mundo caído. El término griego Pantocrátor, traducido como todopoderoso, combina las palabras panto, que significa todo, y kratos, que significa poder, remarcando que Dios tiene dominio sobre todas las cosas. En Lucas 1:37 el verbo dunastai enfatiza la capacidad ilimitada de Dios que se opone a cualquier límite que la experiencia humana pueda imaginar. En Mateo 19:26 la declaración se presenta en medio de un diálogo sobre la salvación y la dificultad de comprender la economía divina, lo cual enfatiza que nuestras limitaciones humanas no se comparan con la soberanía divina. Nuestras limitaciones humanas o nuestras imposibilidades no le amarran las manos a Dios. Además, en 2 de Timoteo 2:13, el concepto de que Dios no puede negarse a sí mismo resalta la coherencia interna de su carácter. Dios siempre actúa en conformidad con su naturaleza perfecta y eterna. Teológicamente, la soberanía de Dios expresada en su título de Todopoderoso implica que Él ejerce poder de manera que siempre es consciente, implica que Él ejerce poder de manera que siempre es consistente con su carácter moral inmutable. Aunque a menudo nos preguntamos por qué existe el mal, debemos recordar que Dios permite el libre albedrío y en consecuencia la posibilidad del mal para que el amor auténtico tenga sentido. La soberanía divina no significa que Dios apruebe el mal, sino que su poder se manifiesta de manera que, a la larga, la justicia y la redención prevalezcan. Cristo en la cruz demostró cómo el poder divino se utiliza para vencer el pecado sin contradecir la santidad y la bondad de Dios. Romanos 5:8, Colosenses 2:15. Por eso, frente a las incertidumbres y el sufrimiento, los creyentes deben recordar que Dios, en su omnipotencia, obra de manera perfecta para el bien de los que le aman. El cristiano confía en que para Dios todo es posible y esto lo motiva a actuar con fe, incluso en circunstancias difíciles, sabiendo que ninguna situación está fuera del alcance del poder divino. El cristiano sabe que la palabra todo es posible solo implica cosas buenas, cosas que no contradigan el carácter y la voluntad de Dios. La certeza de que Dios es todopoderoso nos motiva a esperar con paciencia la manifestación final de su justicia, sabiendo que sus promesas son seguras y eternas. Al reconocer la soberanía de Dios en nuestras vidas, podemos ser agentes de cambio en nuestro entorno, reflejando la gracia y la autoridad divina en nuestras relaciones. La imagen de nuestro Dios Todopoderoso nos brinda una base inquebrantable para enfrentar el mal y el sufrimiento en este mundo. Aunque nuestro entendimiento es limitado y el mal parece prevalecer, la promesa de que para Dios todo es posible nos invita a confiar plenamente en su plan redentor. La inmutabilidad de su carácter, expresada en que Él no se niega a sí mismo, garantiza que sus juicios y sus bendiciones sean perfectos y constantes. Al vivir en obediencia a esta verdad,
nos convertimos en testimonios vivos de su poder y gracia. Que cada desafío que enfrentemos nos impulse a aferrarnos más firmemente a la soberanía de Dios, recordando siempre que, aunque nuestras limitaciones no puedan abarcar el misterio de Dios, su amor y su poder son suficientes para transformar todas las cosas en beneficio de aquellos que confían en Él.